nombre como Nico Hilario. En 1828, tras la firma de la Convención Preliminar de Paz, se decretó, por así decirlo, la elección de un nuevo Estado, que en el artículo primero de esa convención habla de la provincia de Montevideo, que se independiza. O sea, todavía no somos el Estado oriental ni somos Uruguay. El 22 de noviembre de 1828, la Asamblea Constituyente y Legislativa se instala en la Villa de San José, debiendo abordar dos temas principales. El primero, la organización administrativa del nuevo país, donde estaba casi todo por hacer, como vamos a ver después, y después las luchas que ya se figuraban entre los caudillos principales de la Revolución, Fructuoso Rivera y Juan Antonio Lavalleja, quienes trataban de influir dentro de la Asamblea para atraer su apoyo en vistas a la próxima elección presidencial. Entrando un poco al cómo era el panorama del país con el que se encontraban los constituyentes. Desde el año 1811, cuando comienza la Revolución Oriental, hasta 1828, cuando se firma la Convención Preliminar de Paz, en ese periodo de 17 años tuvimos 13 años casi continuos de guerra, con un breve paréntesis en el año 1815. Además, en esos 2 años también tuvimos que soportar dos situaciones portuguesas, la de 1811 y 1816, que le costaron cientos o miles de muertos a la provincia. Y tengamos en cuenta además que toda la rapidez con la que se habían sucedido los acontecimientos. En 1760 se crea el Fortín del Pintado, que marcaba el punto más alejado de la jurisdicción montevideana. Todavía hasta el año 1800, la gobernación de Montevideo enviaba partidas militares hacia el interior de la provincia para dominar a combatir a los indígenas rebeldes. Tengamos en cuenta que apenas 21 años antes de la jura de la Constitución se funda la villa de San Fernando de la Florida. Digo, esto para demostrar un poco la rapidez con la que se estaban desarrollando los acontecimientos. Otros datos de la realidad del país que debía organizar la Asamblea Constituyente, como se mencionó, la escasa población. En 1830 algunos autores calculan la población de toda la provincia en 70.000 habitantes, de los cuales 14.000 estaban en Montevideo y 60.000 en el interior. Después el país también se hallaba dividido. Había Montevideo, que estaba unida al mundo a través de su puerto, que se consideraba como el centro de la civilización, y veía la campaña como un resabio del salvajismo indígena. Eso va a derivar en la contraposición después en el futuro entre los caudillos y los doctores, y que va a derivar en las guerras civiles. Había problemas financieros. El déficit del Estado era lo normal en la época. Más de 2/3 del presupuesto se lo llevaba el gasto militar. Teníamos un ejército muy enorme en comparación con la población, producto justamente de las guerras de la independencia. La economía continuaba siendo la misma casi de la época colonial, dependiendo enteramente de la ganadería. La agricultura se practicaba muy escasamente en algunas chacras establecidas alrededor de los centros poblados. Las industrias existentes en el país eran los saladeros, que producían el tasajo, el charque y el cebo. Nuestros únicos mercados en el exterior eran Brasil, Inglaterra y Cuba, donde se enviaba el charque como alimento para los esclavos. Otro tema, en la política faltaba experiencia de una clase gobernante, y todos los enfrentamientos se traducían en las luchas entre los caudillos de la época. Tampoco había una conciencia de nacionalidad, como mencionaron los compañeros hoy. No estaban las fronteras tan marcadas entre las provincias unidas, el Brasil y nuestro país como tenemos hoy. Incluso las provincias unidas y el Brasil intervenían constantemente en los asuntos orientales, tratando de influenciar entre el uno u otro de los bandos enfrentados para poder tener su excusa para intervenir militarmente. Los mismos políticos orientales trataban siempre de buscar el apoyo de los gobiernos extranjeros para obtener el predominio en las luchas interiores. Solo cuando el país se vio en riesgo de desaparecer durante la Guerra Grande se puede hablar del surgimiento de una conciencia nacional uruguaya. Todos estos problemas explican que pese a ser la Constitución de 1830 muy avanzada para la época, era en realidad de muy difícil aplicación en nuestro país. Tengamos en cuenta también que el medio intelectual y profesional de la época era muy limitado debido a las escasas bibliotecas que existían en la época. Como fuente para redactar la Constitución se apeló a la Constitución francesa de 1791 y a la Constitución española de 1812, así como a los estatutos de los gobiernos porteños. Como la Convención Preliminar de Paz además exigía que la Constitución fuera previamente sometida a la aprobación del gobierno de Buenos Aires y de Río de Janeiro, se enviaron comisionados luego con
con la Constitución ya redactada para obtener su aprobación. La Asamblea Constituyente, además que debía crear el nuevo Estado, veía esto como algo impuesto desde el exterior. José Yauri, el miembro informante, expresaba que la creación de la Constitución era una obligación forzosa de la que no podemos desentendernos, habiendo sido impuesta por una estipulación solemne que respetamos y en la que no fuimos parte a pesar de ser los más interesados en ella, decía él. En el manifiesto de la Asamblea General Constituyente se hace una referencia breve al pasado. Se dice que la revolución comienza en 1810 y que las armas fueron vueltas a tomar en el año 1825, obviándose todo lo ocurrido entre el año 1810 y este último año. Todo el pasado anterior a 1825 era visto como un periodo de anarquía. Se destacaba el año 1825 como el que había abierto el camino al surgimiento del nuevo país, señalando que sin independencia y libertad no hubiese sido posible la patria y que sin una constitución su existencia sería precaria. Al tratarse del nombre del nuevo Estado, aquí se surgieron varias controversias. Como dijimos hoy en la Convención Preliminar de Paz, se hablaba de la independencia de la provincia de Montevideo. Durante la discusión del nombre del nuevo país surgieron varias propuestas justamente. Una era el Estado de Montevideo, otro Estado del norte argentino, Estado oriental del caudaloso Río de la Plata, y la que se impuso finalmente el Estado oriental del Uruguay. Miguel Barreiro, el ex secretario de José Carvalho Artigas, se manifestó partidario del nombre Estado Oriental, argumentando que ese era el nombre con el que siempre había sido conocida la provincia y que eran orientales, que ese nombre lo llevaban quienes habían luchado en Rincón, Sarandí e Ituzaingó. Además, la discusión sobre el nuevo nombre del país reflejaba el enfrentamiento en torno al papel que debía jugar Montevideo en esta nueva época. Los partidarios de la capital, como el centro dominante del nuevo país, eran partidarios del nombre de Estado de Montevideo. En tanto que quienes pensaban que la ciudad tenía que ser una parte integrante del territorio, estaban a favor del nombre de Estado Oriental. Montevideo siempre se había manifestado como un foco de tenaz oposición al resto del país, como había mencionado Choteco hoy. Recordemos que fue primero el centro de la resistencia española, luego el centro de la dominación portuguesa y finalmente de la brasilera. Y siempre se había manifestado contrario a la independencia nacional si esta dependía del medio rural. Por eso para algunos hombres todavía estaban frescas en la memoria estos hechos y para ellos era impensable que el nuevo Estado llevara el nombre de Montevideo. Por eso finalmente se terminó adoptando el nombre del Estado Oriental. Otro aspecto que merece señalarse es la denominación de Estado o de República. El historiador Francisco Bauzá refería que en esa época el territorio de nuestro país formaba parte de una asociación mayor y la utilización del nombre Estado daba cuenta de los constituyentes de la viabilidad de este nuevo país. Dudaban mucho de su viabilidad, entonces dejaban abierta la puerta a la posibilidad de su anexión a otra entidad. Sin embargo, las transformaciones políticas, sociales y económicas del país a partir de las últimas décadas del siglo XIX fueron alejando el fantasma de la elección y consolidando la independencia nacional. De ahí que poco a poco se fue imponiendo el término de república, que será finalmente refrendado en la Constitución de 1918. Ya entrando un poco al análisis de la Constitución del 30, nos referiremos a algunos de los aspectos debatidos. Por ejemplo, la religión del Estado, allí se resolvió en la Constitución que la religión oficial sería la católica apostólica romana. Se creaba el pabellón nacional, el cual sería de 9 franjas de color azul celeste alternadas horizontales sobre fondo blanco, dejando su recuadro para la colocación del sol. El 12 de julio de 1830 se va a adoptar finalmente la bandera que tenemos actualmente. Se creaba el escudo de armas del Estado, que es el actual, sin los trofeos militares y los símbolos del comercio. Se creaban los ministerios de Estado, se prohibía el acceso de los militares al Parlamento, algo que fue muy criticado en la época, porque dejaba una importante parte de la sociedad que había luchado por nuestra independencia por fuera del sistema político. Esto va a ser una causa de los varios alzamientos militares que van a caracterizar la vida política del país en el siglo XIX. Con respecto a la ciudadanía, esta parte también es muy criticada, ya que gran parte de la población del país quedaba excluida.
Allí se establecía como causa de la suspensión de la ciudadanía ser considerados ineptos física o moral o mentalmente. Se excluían también a los sirvientes al sueldo, los peones jornaleros, los soldados de línea, los vagos o procesados por causas criminales. También los euros consuetudinarios, menores de 20 años o de 18 años en caso de ser casados, y a quienes se mantuvieran en el estado de analfabetismo a partir de 1840. Hubo esta exclusión de la mayoría de la población a causa también de muchas de las guerras civiles a lo largo del siglo XIX. En cuanto a la forma de gobierno, se adoptó la republicana representativa con la clásica división de poderes. Se establecía que habría una Cámara de Representantes y otra de Senadores, y el encargado del Poder Ejecutivo sería el Presidente de la República. Se crearon 3 ministerios al principio, los cuales eran los de Gobiernos y Relaciones Exteriores, el de Guerra y de Justicia y el de Culto de Instrucción Pública. En los departamentos había un jefe político designado por el Poder Ejecutivo y en los demás pueblos del departamento tenientes alcaldes. En los pueblos capitales departamentales se establecerían las juntas económicas administrativas integradas por vecinos de la localidad y elegidas por los mismos vecinos. En cuanto a los derechos, se establecía que los habitantes del Estado tenían derechos a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad y propiedad. Nadie podía ser privado de estos derechos salvo conforme a la ley. En el territorio del Estado, además, se disponía que nadie nacería esclavo y se prohibía la introducción de estos a la República. Se proclamaba la igualdad de los hombres ante la ley, así como se prohibía la fundación de mayorazgos y de títulos de nobleza. Esta Constitución, dice alguno, al proclamar los derechos y la protección de las garantías individuales, se mostraba como muy avanzada para la época, teniendo en cuenta que en Europa en aquel momento predominaba la Santa Alianza, que se había creado justamente para combatir los principios de la Revolución Francesa. Después de se establecía la libertad de expresión, de libre comunicación del pensamiento, que todo ciudadano tendría derecho al derecho de petición ante los organismos del Estado. Se establecía que la seguridad individual no podría suspenderse salvo decisión de la Asamblea General en caso de traición a la patria, que todo habitante del Estado podría dedicarse al trabajo, comercio o industria que mejor le conviniese. Se suprimieron los impuestos coloniales y se establecieron los impuestos de aduana para la importación y exportación. En la villa de San Fernando de la Florida, la Constitución se juró el 20 de julio de 1830. El acto se llevó a cabo en el Juzgado de Paz de Florida, asistiendo a los tenientes alcaldes y los vecinos de la villa. En un documento dirigido por el juez de paz de la Florida, Juan Francisco Almada, al alcalde ordinario de San José, le comunicaba: este interesante acto ha sido practicado con la solemnidad que el caso requiere y con las mayores demostraciones de júbilo y alegría. También conviene destacar que un floridense, Matías Arufre, fue el autor de una obra en 1830 con motivo de haber sido aprobada la Constitución del Estado, la cual aparece publicada en el Parnaso Oriental. Matías Arufre, nacido en territorio floridense, es considerado el primer poeta nacido del interior de la banda oriental. En la opinión del historiador Benjamín Naur, los constituyentes de 1830 actuaron de acuerdo con las ideas liberales que no eran en aquel momento las de mayor arraigo y en Europa y en América. La afirmación de derechos personales, la distribución de poderes, las garantías para su funcionamiento fueron los rasgos positivos de esta Constitución que vencieron perdurable en el tiempo. Ella fue vista por el país como una garantía de vida civilizada, como un símbolo del orden al que todos se remitían y desean aspirar. Estuvo por encima de los caudillos y luego de los partidos políticos, y muchos de los males que atravesó el país a lo largo del siglo XIX se atribuyen justamente a la no observancia de su acatamiento. Entre los rasgos negativos, señala Benjamín Naur, se puede destacar que no hizo referencia a los derechos de reunión y de asociación que eran imprescindibles para el surgimiento de todo partido político. También que no se pronunció claramente a favor de la libertad de cultos. Al no prever la coparticipación de los partidos políticos en el poder, esto llevó a las minorías políticas a emprender la mayoría de las veces la lucha armada. La desnaturalización del papel de la Asamblea General, que era el órgano que tenía
la elección del presidente en sus manos. Esto convirtió a los legisladores en simples electores más que hacedores de leyes. Se privó a la ciudadanía, como se dijo hoy, a la gran parte de la ciudadanía de sus derechos, debilitando los derechos de la población rural y dejándolo al margen de la vida política del país. La exclusión de los militares del Parlamento los apartó de una escuela de civismo y los confinó a la conspiración para lograr sus fines. Al suprimir los cabildos de la época colonial, que fueron el centro de la vida social y del espíritu cívico, no se organizaron debidamente los gobiernos locales, estimulando su autonomía. Y termina diciendo también aún que pese a las críticas que se le pueden hacer de esta constitución, ella demostró ser la más longeva en el tiempo, si tenemos en cuenta que recién en 1918 se iba a reformar esta. O sea, la constitución de 1830 logró perdurar casi 90 años en el tiempo. Bueno, por acá termina mi exposición.